Bueno, comentábamos que este jueves 21 de octubre se estrenó La Casa de los Conejos y que les prometimos que íbamos a hablar con su directora Valeria, su directora Valeria Selinger, que está conectada, la estoy viendo ahí del otro lado, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Todo bien por acá, muy contenta de conversar con vos y bueno, primero darte la bienvenida y preguntarte cómo estás con el estreno. Sé que estás acompañando las funciones. Sí, estoy, bueno, era un momento muy esperado porque la película se terminó en enero del 2020 y después vino la pandemia y entonces era un momento soñado. Estamos viviendo con el equipo de la película. Sí, ayer estuvimos en el Gomón, hoy voy a ir en teoría al cine de Puerto Madero a las 20:40, Ujú. mañana al de Quilmes a las 19:40 y en Unicenter, no recuerdo la hora, el domingo. Ah, estás a full recorriendo y te estás, bueno, me imagino, este tipo de películas en general, todas en general, pero generan un diálogo a veces con el público. Te está acercando la gente a hablar, el público, con ganas de compartir cosas. Sí, nos llegan un montón de mensajes, sobre todo vía Instagram y Facebook. El público directo, desgraciadamente, no lo podemos ver porque por protocolos de los cines Ah, nos están pudiendo hacer debates. Solamente podemos hacer presentaciones antes de la película. es cierto, es cierto. Mm. Y sobre esto que comentabas de que la película ya estaba para estrenar o se habían terminado hace tiempo, prepandemia, ¿hubo posibilidad de algún tipo de estreno online que ustedes dejaron pasar, priorizaron la sala o cómo fue eso? Sí, después de un largo recorrido por festivales, de los cuales la mayoría fueron online, yo no quise aceptar festivales online en Argentina ni tampoco estrenarla en Cinear porque no me parece que eso sea un verdadero estreno. Si bien las plataformas online tienen algunos productos de muchísima calidad cada vez más y que la pandemia generó también que la calidad aumente, y si bien que haya esas plataformas online de todo tipo nos ayudó a convivir en el encierro, pero bueno, esta película fue un recorrido muy largo, muy arduo, y que me parecía que por el trabajo del sonido, porque bueno, la imagen dentro de todo online se ve, quiero decir, se ve más chiquita, pero al ser más chiquita la calidad no cambia demasiado. En cambio el sonido sí, el sonido cambia mucho entre un estéreo online y un sonido 5.1 en sala. Y bueno, era un deseo mío sobre todo de estrenarla en pantalla grande en Argentina. Y bueno, mencionaste este recorrido largo, me gustaría, bueno, ya ahora sí comenzar a hablar especialmente de la película y comenzar por tu encuentro con la novela de Laura Alcoba en la que, bueno, se basa La Casa de los Conejos y preguntarte por ese momento, ese encuentro y tengo entendido que hay a su vez puntos de encuentro entre vos y la novela. Bueno, la novela la leí hace muchos años y al leerla tuve la idea, las ganas, el deseo de que se transforme en una película, porque visualicé las imágenes al leerlo, que es lo que suele pasar cuando, cuando algo pensás que puede ser adaptado al cine. Y lo que me identificó con el libro, por sobre todo, es el silencio de esta niña, la nena protagonista, que tiene que callarse un montón de cosas y me llevó, sí, a mi propia infancia, contemporánea de la de Laura Alcoba, la escritora, y en donde también me decía, de esto no digas nada afuera, esto mejor solo en casa, había reuniones con las personas cerradas, con la gente que hablaba de cosas que por ahí yo no llegaba a entender, eh, que no teníamos que festejar los goles del Mundial 78 porque eran goles de la dictadura, bueno, una serie de cosas, el silencio y salud, los libros quemados porque estaban prohibidos, sí, todas esas cosas que no están en el libro, obviamente, forman parte de mi historia y no la historia que estoy contando en la película. Pero había un nexo muy grande y que entonces me dije, ¿para qué voy a contar? Tampoco tenía idea de contar lo mío, ¿no? Pero dije, es como que si leer este libro y adaptarlo a película me proporciona un material muy rico y muy bello,
que me ahorra por ahí tener que plantearme si tengo o no que escribir de mi historia. Y además, como yo vivo en Francia, me venía muy bien poder rodar en Argentina, algo que tuviera que ver con mi propia infancia. Era como que ataba un montón de hilos al mismo tiempo. Creo que leí algo que vos misma mencionabas de la película que tenía que ver con esto de no exponer necesariamente el centro como de la tragedia, y pensaba, bueno, en esto como de contar puntos de vista más periféricos, más del borde, como que, bueno, hay cosas que todavía no están contadas sobre la última dictadura cívico-militar, como muchos puntos de vista. Esto, ¿vos habías ya encontrado otros relatos en los que se hablara de otros puntos de vista con los que pudieras sentirte identificada, o fue en este encuentro con la novela de Laura Alcoba? No, bueno, mi interés no era hablar de la dictadura. A mí lo que me gustó del Claro. libro era esta mirada de la niña. Después, bueno, respecto de la dictadura, tengo mi propia mirada, mi propia historia. El marido de mi madre en un centro clandestino de detención estuvo, en el Pozo del Banfield. O sea, en mi vida pasaron muchas cosas. Mi papá tuvo que esconder gente. Un pintor muy conocido, Juan Carlos Láser, estuvo escondido en la oficina de mi papá durante 2 años en una casita tipo la casita de Ana Frank. Uh-huh. O sea, una cosa es que yo no, a ver, me parece que de la dictadura, como del Holocausto, como de guerra, la guerra de Argelia en Francia, son temas tan enormes, tan arduos y con tanta, por un lado, tanta ideología puesta encima y tanta gente también que lucha para borrar la historia, que es difícil posicionarse y decir quiero hacer una película sobre la dictadura. Es como decir quiero hacer una película sobre el amor. Es enorme. Claro. ¿No? O sea, podés hacer una película sobre... Entonces, bueno, yo dentro de lo que es ese tema tan enorme y tan... Elijo esta mirada de niña que vive en una imprenta clandestina y que hace lo que puede para alertar a esos adultos de que es peligrosa esa vida, porque ella sabe que solo el silencio la puede salvar, más o menos resumiendo, sería eso. Entonces esa es la faceta que a mí me interesó, porque creo además que en todos los grandes temas, como dije, ¿no? El holocausto, las guerras, qué sé yo, siempre es mucho más llevadero y mucho más... la identificación del espectador es mucho más posible cuando haces algo chiquitito. O sea, si vos en un gran tema elegís algo particular y desarrollás esa particularidad, es mucho más, más vasto el modo de hablar del gran tema. Que en cambio si empezamos a hablar qué pasó con la dictadura, cuántos murieron, por qué, Claro. lo transformás en algo más tópico y entonces llega menos. Claro. Sí, creo que en un momento, no sé con quién hablaba sobre la posibilidad de la sensibilidad, y como que a veces abarcar mucho y terminar cayendo como en lugares más comunes y contar lo que ya se contó muchas veces, de la misma manera que ya se contó muchas veces, provoca como una pérdida de sensibilidad y de contundencia. A veces correrse y pensar desde otro lugar provoca como un nuevo impacto o una nueva como sacudida en el lugar. Sí. Me gustaría hablar un poquito de la puesta en escena y preguntarte a vos cómo fue concebida y qué decisiones formales fuiste tomando en cuanto al discurso, a decir, bueno, vamos a contar de esta manera porque queremos decir esto. Sí, bueno, el silencio de la niña era lo fundamental. Y desde ese punto de vista, o sea, a mí ya de por sí las películas con mucho diálogo me molestaron siempre. Incluso considero que hay por ahí más diálogo de lo que me hubiera gustado dejar. En las primeras versiones del guión pusimos mucho sobre la militancia, porque claro, se está hablando de una tragedia real, de una masacre, Sí. de un asesinato a 4 personas con un dispositivo militar de 400 tipos, militar y policial y civil, lo cual es una locura, ¿no? Cuando uno hace abstracción y no fue la única casa, en La Plata fueron 3. Lo que pasa es que es la única que hoy en día todavía está en pie y que es un museo que se puede ver.
o sea que nadie puede negar lo que pasó, porque ahí están los agujeros, ahí está la historia de la casa contando ella misma su propia versión, digamos, que es la real. Entonces, como hablábamos de seres reales, de una historia real, contada desde la mirada de una niña, y no es el ataque lo fundamental de mi película, sino que es lo que va a llevar hasta ese ataque, o lo que va a desencadenar ese ataque, vamos a decir. No, está mal dicho, nada justifica el ataque, perdón. No, No sí, lo que va a se desencadenar el entiende que ataque, tiene sino, que ver sí, con una sucesión de acciones que van hacia algo inevitable exterior a lo que está sucediendo en esa casa también. O sea, sí, se sí, entiende a lo que te referís. ellos querían evitar y creían que podían evitarlo, porque Sí. creían, estaban convencidos en que la sociedad podía ser diferente. Creían en el cambio, de otro modo no hubieran estado ahí. Sería tonto si ellos hubieran pensado que era inevitable el ataque, no se hubieran quedado en la casa, me Sí, imagino. claro. Pero el espíritu de lucha era más fuerte que todo, porque en esa época, hay que entender que en esa época el espíritu social era mucho más poderoso que el espíritu individual, cosa que hoy se perdió bastante. Bueno, como digo, había otros parámetros de vida, otros parámetros de sociedad también, y de ambiciones. Bueno, entonces en el rodaje, eso, primero era el punto de vista de la niña, el silencio, y filmar entonces desde esa mirada, con una cámara baja, con una música que llene los silencios de las cosas que la nena no podía decir, con unos colores que no vayan de acuerdo a los colores de la época, porque lo que yo quería era poder anclar en cierto modo la película en un contexto actual. ¿Por qué? Porque hay cosas que me traen a la actualidad. Los procesos mayores fueron hechos durante el rodaje, justamente en el fin del 2017, los juicios más grandes que se hizo a los culpables de la dictadura. Además, la música es de Daniel Teruggi, que es el hermano de Diana Teruggi, que es asesinada en la película y que es protagonista. Eso también nos trae a la realidad, digamos. Chicha Mariani nos acompañó. Su búsqueda de Chicha, de Clara Naí, perdón, está presente en la película de un modo figurativo, pero está. ¿Y qué más? Y para mí era importante que esta película tuviera un puente con la realidad actual, justamente para que no sea una película más sobre un tema relacionado con la dictadura, sino que es una mirada de niña que tiene algo de muy universal, que es lo que le permitió a la película estar en festivales del mundo entero, lo que le permitió al libro ser traducido a muchos idiomas, y que, bueno, esta universalidad tiene que ver con todas esas infancias de diferentes países en diferentes condiciones. Acá en Argentina fue la dictadura militar de esos años terribles. En otros países fueron guerras o otras injusticias que hacen que la infancia no puede desarrollarse como debería, digamos, ¿no? No puede nutrirse con las cosas que uno estima que son propias a los infantes. Sin por eso tampoco juzgar, porque la película no juzga ni a los padres, ni la niña juzga a sus padres tampoco. Y yo considero, por haber sido una niña de esta época, que pese a todo, pese a vivir de ese modo, uno puede tener una infancia muy rica y una infancia muy feliz. Que es lo que costó por ahí en algunos festivales, venían y me decían, qué terrible, cómo esos padres dejaban a esa nena ahí en el medio de todo. Y bueno, yo contaba, sí, los padres dejaban a los niños en el medio de todo, como ahora los padres viven con los niños. O sea, en ese momento también los padres vivían con los niños. Claro, claro. Bueno, ya que mencionás a la niña, me gustaría que nos cuentes en estos últimos minutos sobre el trabajo con Mora. Mora Iramaín García, la pequeña actriz que interpreta a Laura. Sí, Mora es una verdadera genia en todo sentido, desde su carácter hasta su manera innata de saber actuar sin haber hecho nunca un curso ni nada de actuación. Ella llega al casting totalmente virgen de todo y nada, y desde el casting ya mostró una destreza increíble. Todos sus compañeros actores de gran renombre
también la consideraron de este modo, que era como, nada, nuestra pepita de oro fue Mora. Estábamos todos muy contentos de tenerla, nos alegró la vida, en todo sentido es maravillosa, realmente es una niña maravillosa. Estuvieron también los padres apoyando muchísimo al desarrollo de la película, los padres de Mora y a Mora, ¿no? Para que no se nos cayera, porque fue un rodaje para una niña de 8 años muy, muy denso, ¿no? Pero por suerte, bueno, teníamos a la familia que acompañaba. Excelente. Valeria, la verdad se nos va terminando el tiempo, pero tengo que agradecerte por haber compartido estos minutos, por ayudarnos a darnos más dimensiones y entender qué más cosas podemos ver atrás de la película, que bueno, esperamos que la vaya a ver mucha gente, que las acompañen en este primer fin de semana que es tan importante para el cine argentino. Y bueno, suerte, éxitos y gracias. Muchas gracias a vos, gracias al programa. Conversábamos con Valeria Selinger, la directora de La Casa de los Conejos, que les recomendamos que la vayan a ver. Está en varios cines, luego vamos a compartir las salas en redes sociales, ya lo saben, como siempre. Así que bueno, en este momento tenemos algunos minutos que quedan del programa que me parece que estaría bueno escuchar un poquitito de música antes de despedirnos. Así vuelve Nancy también a seguir luciendo su cabello corto ahora. Así que Manu, dale play y volvemos.